¿Funciona bien? Se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Prefiero a ver cómo... ¿Perdona? Ah, vale. Si no... vale, me da culpa. Vale. Como la mayoría de vosotros, me apasiona la programación, la tecnología y, bueno, de hecho tengo unos 20 años que estoy programando diariamente. Lo que pasa es que pasé una mala época cuando el socio me cogía y me ponía delante de empresas enterprise para solucionarle problemas de inteligencia artificial. Tenía que ver qué pasaba y tenía que darle una solución. Eso estaba genial porque pude aprender de muchas grandes empresas que facturan miles de millones y justamente esta presentación, cuando hablaba con Ismael de qué presentar, dije, bueno, puedo hablar de los problemas que me he encontrado y qué soluciones les ha funcionado a las grandes empresas en España. Bueno, y una andorrana que ahora veremos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Primero, los problemas que me he encontrado en el mundo enterprise. Aquí ya sabéis, seguro que aquí que Andorra es un país donde hay banca y telecos, sabéis que hay el C-Level, los CISOs, los de seguridad, los CIOs, los CTOs, los CEOs, que cada uno tienen sus intereses. Y eso es un problema, porque al final cada departamento tiene un budget diferente, cada departamento tiene unos intereses y unos objetivos diferentes. El CIO, obviamente, está más preocupado por si los datos y no sé qué. El CISO, con la seguridad, no podéis utilizar herramientas que no hayan sido aprobadas. Pero aquí sabemos todos que tú le puedes decir a un trabajador no uses la IA o solo usa Anti-Gravity, que tenemos un acuerdo macro con Google, y el trabajador te va a usar lo que quiera. Te va a usar su cuenta personal de Codex, te va a utilizar Cloud Code porque se siente más cómodo. Entonces, bueno, cada uno tiene sus problemas. Al final, todos los problemas de los diferentes departamentos se resumen en no tienen visibilidad de lo que está pasando en la empresa en cuanto a inteligencia artificial, no tienen tampoco gobernanza, es decir, vale, no vemos nada, pero ¿hay algunas trazas de algo? Ayer estaba hablando, bueno, que era con el siguiente ponente, con un ponente de seguridad, que justamente decía que el problema es que no hay trazas de nada. No puedes luego hacer un forense de qué ha pasado porque no sabes qué prompt se ha utilizado. Entonces, no hay gobernanza y también tenemos un problema de control de costes, que esto en GitHub se ha visto cuando, ya sabéis que GitHub últimamente funciona poco bien. Y uno de los problemas es que han dicho, no, es que claro, pensábamos que íbamos a crecer por 5 y hemos crecido por 30. Entonces, en control de costes tampoco sabes la inteligencia artificial cuánto te va a costar al mes siguiente, porque hay diferentes budgets que, vale, no te vas a pasar de ese budget, pero no es un budget de inteligencia artificial, es un budget a lo mejor por departamento. Entonces tenemos, bueno, un descontrol total. ¿Cuál es el problema que llega tarde o temprano? El problema principal es que hasta hace poco, cuando desarrollábamos aplicaciones, hace 20 años, por ejemplo, desarrollabas una aplicación que te sigue funcionando ahora. Antiguamente, Pascal, COBOL, te siguen funcionando ahora. Necesitarás que se pueda ejecutar, pero te funciona. Hace 20 años tenías el protocolo SMTP para emails, tenías SQL y te funciona hoy en día. Ahora, con la inteligencia artificial, no. Desarrollas algo y ya sabemos que los modelos, ahora veremos una slide donde tenemos OpenAI, los modelos te caducan en 18 meses. Entonces, te llega un Deloitte, te llega alguien, te desarrolla algo, que es el problema de estos tres problemas, se resume en uno solo, que son las setas, y es, te viene el departamento de recursos humanos y te dice, oye, yo quiero hacer una aplicación porque tengo 13.000 trabajadores y recibo 100 currículos al día y no tengo tiempo de verlos y quiero quedarme con los mejores. Quiero una aplicación para categorizar los currículums, para hacer un resumen, para ver si hace match con alguna oferta. ¿Qué hago? Bueno, si haces una aplicación personalizada, hace 20 años te habría seguido funcionando ahora no. Ahora tenemos setas en cada departamento, en los diferentes departamentos, que además se dividen las empresas grandes en subdepartamentos, tienen setas de aplicaciones que tienen que ir actualizando cada X meses con un descontrol total, con unas API keys que a saber dónde están y con unos logs que seguro que no acaban en ningún Grafana. Entonces, bueno, esto es un problema que tienen las grandes empresas. ¿Qué es lo que les gusta a las grandes empresas, las empresas más enterprise, y que nosotros es, justamente con Axiom, lo que estamos, hacia donde estamos moviéndonos y donde estamos nuestro core? Bueno, si este es un problema,
vamos a ver cómo estaban solventándolo antaño. Antaño y actualmente, las grandes empresas les gusta todo centralizarlo. Quien hayáis trabajando en empresas grandes, sabéis que hay aplicaciones como TIBCO o MuleSoft, que son, bueno, pues unos API gateways o unos middlewares donde pasa todo el transaccional de las empresas a través de ahí y te permite conectar diferentes aplicaciones. Pues vamos a hacer algo similar con la inteligencia artificial. Tenemos muchas aplicaciones, muchos casos de uso, pues vamos a ver cómo podemos ir integrando todos los casos de uso que tenemos con un middleware, un API gateway, como le queráis llamar, y aquí ya hacemos todo el control de seguridad, ya hacemos todo, o sea, cogemos todo el transaccional y lo inyectamos donde queramos, en la base de datos que queramos. Pero al final es todo centralizado. Esto gusta mucho, porque al final el CISO puede ver en un solo panel todo, absolutamente todas las trazas, puede ver todas las keys que no está utilizando. El CFO, el financiero, que le gusta tener los costes bien claros, puede ver cómo ha sido la evolución de los costes por departamento, incluso por aplicación del departamento en cuanto a inteligencia artificial. Y luego puedes poner, lógicamente, los guardrails para que lleguen o no lleguen a los diferentes proveedores de IA. ¿Qué te permite tenerlo centralizado? ¿Qué sería más costoso si tuvieras que hacerlo en cada seta? Lo primero, el reemplazo de modelos. Como comentaba antes, un modelo caduca en 18 meses. Esto implica que tienes que estar accediendo al código, si no lo has puesto en una base de datos, para modificarlo. Es decir, no tiene sentido. O sea, normalmente te viene un Deloitte, te deja la aplicación y es problema tuyo. ¿Te puede hacer un panel para que lo modifiques? Centralízalo todo y simplemente con un desplegable cambias el modelo. Esto abajo tenéis la web, es la web oficial de OpenAI, donde te dice cuándo le va a caducar cada modelo y a cuál tienes que sustituirlo. Esto es importante por eso, porque muchas veces desarrollamos aplicaciones, las implementamos en empresas y luego nos encontramos que nos llaman al cabo de 12 meses, de 9 meses o de 2 años de que les ha fallado. Y les ha fallado porque ha caducado el modelo. Quien trabajéis con OpenAI lo sabéis, quien trabajéis con Gemini también, incluso Azure Foundry AI también lo indica. Entonces, que esto es algo que con un middleware te lo facilita muchísimo y no tienes que estar replicando el código en diferentes aplicaciones. Luego, una gran empresa no quiere que falle, pero sabemos cómo funciona la IA. Solo hay que ver la presentación anterior, que estaba usando Antigravity, y el modelo de Gemini, pues pasa mucho. Falla y no pasa nada, estamos aprendiendo y poco a poco se irán mejorando. Este de abajo es el status.openai.com, tenéis también el de Anthropic y tenéis el de Gemini también. Importante, los SLA son muy malos en la IA, te fallan mucho, fallan, lo acabamos de ver ahora en directo. Es normal y tenemos que entender que es normal, que esto va a pasar. ¿Qué es lo que se puede hacer con un middleware muy fácilmente? Oye, si el primer proveedor falla, pasa al segundo. Ya está. O sea, primero tenemos el GPT 5.2, si falla, automáticamente al 4.6. Misma petición, tardará medio segundo más. Ok, pero responde. Fine tuning, importante. Cuando vamos a una empresa grande, a un banco, por ejemplo, no le puedes decir, manda tus facturas a una IA. Bueno, tienen acuerdos macro, tienen muy buena relación, relaciones estrechas con Google, con Microsoft sobre todo, pero no se hacían mucho. Entonces, ¿qué es lo que le decimos? Ok, si lo quieres implementar, lo implementamos, pero en el transaccional cogemos el middleware, el input del usuario, el fichero, el PDF, lo cogemos los datos y luego cogemos el output del LLM, lo guardamos y cuando ya tengamos miles de casos, entrenamos un modelo pequeño. Esto es importante, no te vamos a coger un GPT OSS de 120 billones de parámetros, te vamos a coger uno pequeño para con LoRa hacer tu propio modelo personalizado para ese caso de uso. Entonces, como es para un caso de uso y no es generalista, un modelo pequeño es suficiente y le das la tranquilidad al directivo de turno y a la empresa de que, oye, es que no te tienes que fiar de Google, lo tienes si quieres hasta en un on-prem, ¿vale? Gracias a esto. Y aquí es muy fácil simplemente guardar input-output y luego entrenamos con LoRa. Digo LoRa por las ventajas que tiene para el tema de un mismo modelo poderle meter diferentes etiquetas y utilizarlo para diferentes casos de uso. Vale, budget. Vamos por el financiero. Lo que quiere es saber cuál es el budget y que no se pase a poder ser de ahí. También esto es un tema de seguridad. Si tienes un ataque, pues
que no se te vaya 10.000 dólares al mes de coste. Pones uno máximo, que prevés que vas a gastar 50.000 o 500 dólares, pues pones 1.000 si quieres, pero no pones 1.000.000. Eso es algo que da bastante tranquilidad. Eso también te lo permiten los hiperescalares. Pero aquí lo tienes centralizado para todos los proveedores a la vez. Por cierto, creo que aquí más de uno se habrá encontrado con que a veces hacemos un bucle. Esto nos lo hemos encontrado en un par de clientes que han hecho un bucle y han consumido todo. Porque sin querer, en un tema de programación de cómo estaba programado, ha empezado, llamaba una tool, la tool decía, ok, sí, no sé qué, no sé cuántos, entraba en bucle y eso, ya sabéis que cada petición es dinero, aquí. Eso sería un poquito una esquematización de tenemos casos de uso, va todo a un mismo middleware centralizado y luego diferentes providers. Vamos a la parte de ahorro. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo. Vale, la parte de ahorro. Aquí, esto ya no es de Enterprise, esto sirve para cualquiera. Así que si tenéis también más ideas, adelante. Pero esto nos ha funcionado mucho para bajar grandes volúmenes de transacciones, bajar los costes. La primera es algo que me da mucha rabia, y de hecho tengo un vídeo en mi canal de YouTube que hablo de esto, haciendo comparativas, porque me gusta mucho. Y es que ahora usamos la IA para todo. Antiguamente hacíamos cosas que ahora, para no hacer un if, parece que lo haga la IA. Literalmente. O sea, cosas que podemos hacer de forma determinista se usa la IA. A veces usamos la IA cuando un Machine Learning que consume 1 GB de RAM, y ahora veremos un ejemplo, lo puede hacer y no necesitas un LLM, que son grandes modelos al final. Aquí es un claro ejemplo con el Intent Detector, ¿no? El Intent Detection, cuando hacemos un agente nosotros mismos, cuando desarrollamos algo que tenemos que ver cuál es la intención del usuario y categorizarlo, usamos el LLM, muchos usamos un LLM, pero aquí podemos utilizar, en vez de un LLM, modelos de embeddings, de OpenAI, de Azure, de Gemini, que pueden ser de hiperescalares también, seguros, y son modelos de embedding. Fijaros el coste, 4,5 dólares, y este es el mini, el GPT-5.4 mini, contra 2 céntimos por millón de tokens de input, porque el output aquí no te cobran. Y al final tenemos un embedding, ya sabéis que cuando se hace por vectores simplemente se mira la similitud de cuánto de cerca de lejos está, y sabemos, ante una pregunta, qué rama médica en este caso es más probable que sea, que es lo mismo que te daría una estructura de output de un LLM, pero pagando cientos de veces menos. Y lo más importante, muchísimo, muchísimo más rápido. Otra forma, en muchas empresas, One Model para todo. O sea, usan un One Model que es GPT-5 porque sabemos que esto funciona para todo. Tiene sentido cuando lo desarrollas tú, haces el OpenAI, SDK, lo integras, o el de Gemini, porque a veces cuesta estar cambiando de modelo, aunque tienes el playground para hacerlo, pero pensar que pasar del 5 al mini es un 80% menos. Un 80%, o sea, pasamos de 10 dólares por millón de tokens de salida a 2 dólares. Entonces, un consejo, cuando son aplicaciones que gastan 30 dólares al mes, no es un problema. Cuando son aplicaciones que te están gastando 30.000 dólares al mes, quizá hay que mirar estas partes, de ver cuál es el modelo más pequeño que nuestra aplicación admite. Y aquí puedes ahorrar muchísimo dinero, más que refactorizando cosas o quitando, simplemente a veces cambiando de modelo a uno más bajo. Y además ya sabemos que una aplicación no es solo una petición, que ahora lo veremos, son muchas peticiones para un caso de uso. Hay peticiones que hará falta el modelo grande, pero el resto no. Entonces aquí podemos ahorrar muchísimo dinero. Y bueno, ya si es para algo muy sencillo, de una categorización muy simple, fijaros el GPT-5 contra el Nano, ya te vas a un 96% de costes menos. O sea, 40 céntimos de dólar contra 10 dólares. Vale. Creo que está... No, me queda esta y otra. Vale. Caché. Aquí lo sabéis, hay dos tipos de caché. Esto seguro que la mayoría, como sois ingenieros programadores, lo habéis vivido. Para mí hay como dos tipos de caché principal. El exacto, oye, ante el mismo input doy la misma respuesta. Y esto es muy importante, esto en el middleware es súper fácil de implementarlo. O sea, lo implementas una vez y luego todos los casos de uso de IA lo aplicas. Y luego está el semántico, que es, oye, si alguien pregunta cuál es la capital de Francia, y luego alguien pregunta, hey tío, ¿cuál es la capital de Francia? Vale, no es el mismo MD5, no va a ser el mismo hash, pero semánticamente es lo mismo. Solo me ha dicho, hey tío, antes.
Vale, pues este sería el semántico. Importante, ¿cuándo usamos cada uno de ellos? A nosotros lo que nos funciona muy bien es cuando, en el caso del exact match, hay ficheros. Pensad que muchos casos de uso en empresas es de ficheros. Una empresa que tiene 50.000 documentos que tiene que pasar con inteligencia artificial para sacar qué tipo de documento es, resúmenes, etc., a lo mejor pasa varias veces el mismo, no tiene sentido. Lo hacemos de esta forma, lo cacheamos el fichero, se lo sacamos en MD5 y ya tenemos la respuesta. Y luego, cuando el software genera respuestas deterministas y lo pasamos a... O sea, cuando de una forma determinista mandamos una respuesta mediante programación. Y luego, para el resto, el semantic caché. Siempre que tenga sentido, obviamente. Porque si estamos hablando de cosas que se mueven de datos diariamente, pues tenemos que meterle una vida al caché de un día, como mucho. Y lo último, en la parte de ahorro, es el batch. Aquí no sé cuántos habéis trabajado con batch, pero en muchas empresas hay, como he dicho antes, 50.000 documentos que pasar a inteligencia artificial para escoger la respuesta estructurada. Para saber qué tipo de documento es. Un resumen del documento. ¿Quién es el responsable del departamento? ¿Vale? Muchos datos. Si lo hacemos mediante batch, que como nos ofrece los hiperescalares y OpenAI, por ejemplo, esto nos permite automáticamente un 50% de descuento. Lo que nos dice es, oye, vamos a tardar hasta 24 horas, en el caso de OpenAI, en darte la respuesta. Pero si han tardado 10 años en escanearlo, no le va de 24 horas. Y a cambio te dan un 50% de descuento. Esto, justo con la parte anterior de elegir el modelo correcto, es algo bastante bueno. Y por último, el tema del PDF a Markdown no es la panacea. Aunque puedes tener un descuento de un 80% en el input, no es la panacea. Y digo que no es la panacea porque no es lo mismo pasar de PDF a Markdown una factura, que tienes a lo mejor la dirección fiscal arriba a la izquierda, luego a la derecha, pero a veces es al revés. Luego a veces tienes en el lateral la información de Pepephone Mobile SL y lo tienes a la parte de la izquierda. Y luego tienes una tabla. No es lo mismo pasar eso a Markdown porque muchas veces falla que pasar un contrato de un alquiler, por ejemplo. Alquiler seguro, por ejemplo. Este es un caso que sería muy fácil pasar el PDF a Markdown. Y cuando ya lo tienes a Markdown se lo chutas al LLM. Y ahí sí que tienes un descuento grande. Con esto lo que digo es no pasar siempre PDF a Markdown, sino ver cuándo tiene sentido, cuándo el formato del PDF es fácil de pasar a Markdown, hacer pruebas antes. ¿Vale? Aún queda algo de tiempo. Observabilidad. Lo que le gusta a los CISOs, que luego nos hablarán seguramente en seguridad, y también a los CIOs y a todo el mundo le gusta la observabilidad, poder saber qué pasa, que no sean cosas que es magia, que se mandan peticiones y te llega una factura a final de mes, te dice el número total, el agregado y poco más. Aquí antes que nada me gustaría parar para ver cómo desarrollamos aplicaciones con inteligencia artificial. Normalmente, ahora cuando es agéntico ya no lo desarrollamos nosotros, ya no lo ve el developer, lo ve Cloud Code y ya está, ¿no? Pero al final usamos una librería, OpenAI, la de Anthropic, la de Gemini, usamos una librería y vamos haciendo peticiones dependiendo de lo que necesitamos. Hacemos unos if, luego decimos, vale, si la categorización es esta, entonces pasa al siguiente nivel y es esto. Pero si te dice que es de este otro tipo, hace estas otras dos peticiones. Entonces, invocamos la librería y vamos utilizándolo sin realmente luego saber. Vas a muchos programadores y dices, ¿cuántas peticiones haces? Y hay muchos que dicen, bueno, o sea, lo han desarrollado pero no saben realmente categorizarlo. Lo primero, en observabilidad, no es tanto saber todas las peticiones y estar en medio de todas las peticiones entre la aplicación y el proveedor, sino categorizarlo bien. Es decir, tenemos un caso de uso, y este caso de uso, por ejemplo, el procesador de currículums vitales, este caso de uso tiene varias peticiones. Y tenemos que conocer muy bien las peticiones que se realizan a la IA, que es algo que ahora muchas empresas o muchas implementaciones están fallando. Simplemente tienen código ahí, usan la librería JavaScript y arreando. Y aquí tenemos, por ejemplo, clasificar la entrada, ¿no? ¿Es válido o es spam? Luego, extraer datos, skills, experiencias, formaciones. Detectar si es duplicado o no con otros que ya tenemos mediante embeddings. Luego, encaja en alguna vacante que tengamos abiertas. Y luego, a lo mejor, un resumen ejecutivo de un párrafo o de una línea.
todo eso son peticiones diferentes. Y esto es importante. La observabilidad no va solo de cuánto estamos gastando, sino de cada aplicación que estamos desarrollando, cuántos endpoints, nosotros le llamamos esto los endpoints, cuántos endpoints tiene cada aplicación, cada caso de uso, y luego tener observabilidad tanto sobre el agregado como cada endpoint. Esto te va a permitir de que a veces hay fallos en la programación y te has dado cuenta que el extraer datos es carísimo y luego realmente nadie lo usa. Entonces es muy fácil, en un panel visual muy bonito, o incluso en un Grafana, si lo queréis inyectar directamente contra eso, es muy fácil ver de una forma visual todos estos datos si entendemos que un caso de uso son diferentes endpoints y diferentes peticiones, y tenemos que categorizar muy bien las peticiones. Esto, en el caso, para hacer un poco de publi, en el caso de Axiom, es algo de nuestro core, el trabajar así. Vale. En el tema de observabilidad podemos usar DAX, grafos acíclicos dirigidos, podemos utilizar también este tipo de gráficos, de mostrarlo de, oye, mira, tu aplicación, tu caso de uso, cada vez que viene una petición y se hace todo, tardas esto y aquí están los tiempos. Está muy chulo. Observabilidad, más datos. Al final lo que quieren la parte de los CIOs, CISOs, CISO no tanto, el CISO es más para la parte de las keys que veremos más adelante y temas de seguridad, pero quieren muchos datos y quieren poderlo observar. En nuestro caso, vamos a hablar un poco más técnicamente, es ¿qué guardamos? Y la respuesta es fácil, todo. Aquí un inciso, cuando decimos que guardamos, hablamos en los servidores del cliente. Siempre, normalmente, esto no es SaaS, y menos en empresas enterprise, sino, hacemos la instalación, en el caso de Axiom, on-prem o en el hiperescalar del cliente, en la suscripción del cliente, y todo lo que se guarda, lo guarda el cliente. Pero es importante esta parte. Nosotros tenemos dos bases de datos para guardar todo. Y todo tenemos un agregado, un PostgreSQL, donde es la aplicación principal, donde es el transaccional, donde guardamos los agregados. Bueno, este proyecto, ¿cuánto está costando en los últimos 30 días? Y vamos sumándole ahí los tokens y los dólares. Y los endpoints, ¿cuánto? Y vamos poniendo simplemente los totales. Pero luego tenemos otra base de datos, ClickHouse, open source, que guardamos por cada petición 38 datos diferentes. Esto ya sabéis que ClickHouse además se puede incorporar muy fácilmente con Grafana. Además se puede cambiar, OpenTelemetry, etc., se puede cambiar muy fácilmente y se puede integrar con BigQuery para las empresas que son Google a muerte. Y al final es una base de datos analítica basada en columnas. Y esto mola mucho porque te permite tener, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, 100 millones de transacciones con 38 datos, es decir, 3.800 millones de valores guardados, y en un ordenador de casa normal te responde en 0,3 segundos y te responde rápido. Esto no es una base de datos transaccional, es una base de datos analítica. Y te responde muy rápido, es open source, no consume casi nada y está súper bien. Estos datos salen de, cuando estaba mirando qué bases de datos utilizar, estaba mirando, pues eso, estaba haciendo pruebas de performance. Y aquí lo que hice fue un proyecto que está, el código QR es porque hice un proyecto GitHub que simplemente lo subí, que generaba 100 millones los 3.800 millones de valores de forma sintética para ver cómo funcionaba. Así que tenéis el enlace por si alguien quiere descargarlo de GitHub o probarlo. Realmente ClickHouse, para quien no lo conozca, va muy bien para base de datos analítica, que sería como una especie de BigQuery de Google. Por cierto, creo que compraron LightLLM, que sería como un middleware open source también, pues los de ClickHouse, está muy chulo. Vale, vamos a seguridad. Aquí solo he puesto una cosa porque ya sabemos el tema de los tokens, la importancia, que ya lo conocemos todo, pero hay una parte importantísima que es lo que más acojona a las grandes empresas. Y ¿y si mandamos un PDF con datos sensibles? Esto es un dolor de narices. Nuestra propuesta es muy simple. La aplicación caso de uso manda al middleware el PDF con datos sensibles. Por ejemplo, un contrato de alquiler, por ejemplo, o un contrato directamente. Lo pasamos mediante un NER. Hay diferentes.
Y esto simplemente lo que aquí tiene el Named Entity Reconnection, lo que te hace es sacarte de ese documento oye, he identificado una dirección de tipo address, un DNI, un teléfono, un nombre, que es este, y está en esta posición. Esto lo tenemos on-prem, importantísimo. No tiene sentido que le digamos a un LLM, oye, no te quiero mandar esta información, ¿cómo te paso primero para que me digas que no te tengo que mandar? No tiene sentido. Lo hacemos on-prem. Teníamos aquí un máximo de 1 GB de RAM para hacerlo funcionar. Entonces, cuando ya tenemos todo eso, editamos el PDF y luego lo devolvemos al middleware y se lo chutamos al LLM. El resultado es esto. Tenemos abajo el original PDF y el otro el anonymized PDF. Andorra la Bella, Josep Montan Font, DNI, carrer de tal, y en el otro no hay nada. Simplemente podemos generar datos sintéticos y podemos tener ya precargados datos sintéticos para ponérselos si queremos, o se lo podemos mandar así directamente al LLM. Aquí ya elige el cliente. Pero claro, ya no le estás mandando, eso es todo on-prem, y ya le mandas al cliente, o sea, ya le mandas al LLM la otra parte, nunca sale. Y esto le da muchísima tranquilidad a las grandes empresas de, ostras, es que no va a salir ningún dato. Vale, y ya voy a terminar. Esto es un caso de uso que realmente era para ver que no hay que programar todo con Cloud, o que muchas veces simplemente echarle más imaginación que otra cosa. Y es eso, simplemente, no es ni de middleware ni nada, pero sí que me gustó bastante, que fue un proyecto que estuve liderando para la Asociación de Bancos Andorranos, que era una POC hace unos años en la empresa anterior en la que estaba, que teníamos que trabajar con voz IP. O sea, teníamos que hacer un agente de voz, ya hace unos años, cuando no estaba tan avanzado. Bueno, hacíamos la conversión, teníamos unos tiempos de 0,3 segundos para hacer todo, probábamos y teníamos diferentes soluciones. Cogíamos el ID, cogíamos el ID de la llamada y le generábamos un estatus. Y a ese estatus, dependiendo en qué parte de la llamada estaba, utilizábamos un modelo u otro, o no utilizábamos ningún modelo. Si alguien empezaba, llamaba y decía, hola, buenas, ¿quiere información sobre, yo qué sé, sobre el horario? Aquí da igual. Se lo chutamos a un Cerebras. Cerebras o Fireworks tienen chips propios que mientras OpenAI va a 150 tokens por segundo, estos van a toda hostia. Van a 2000 tokens por segundo. De hecho, creo que este año sale en bolsa Cerebras. Va súper bien para esto. Pues se le inyectábamos ahí, y enseguida nos daba la respuesta, conversión a audio, y a la vez que se estaba convirtiendo en audio, cogíamos bytes y los mandábamos por SIP, por el protocolo de voz IP. Oye, empieza a ser algo más sensible. Pues vamos a un hiperescalar, un Azure AI con una cuenta Enterprise, etc. Vale, que quiere dar su número de comercio, quiere dar algo, el DNI, o quiere dar una tarjeta, vale, de una forma determinista, se lo pasábamos en ese momento de una forma determinista, sin inteligencia artificial, como se hacía hace 10 años en telefonía, que era una voz robótica. Ahora la voz robótica no la tenemos, pero sí esa parte, justo esa parte, la teníamos. Y esto era gracias a que linkábamos el ID de la llamada con el estatus. Esto funciona muy bien. Con esto lo que quiero decir es que no tenemos que quedarnos simplemente usar un OpenAI para todo y ya está. O sea, aquí podéis usar diferentes proveedores para diferentes casos de uso. Incluso os animo a utilizar menos inteligencia artificial en cuanto a los LLMs, que están los embeddings, que funcionan muy bien, son, como hemos visto, casi 200 veces más baratos y sobre todo mucho más rápido. Así que por mí ya estaría. No sé si tenéis alguna pregunta. I potser Luis, si et diuen una pregunta, és el moment, algo que voy a... Antes has comentado modelos, entrenar modelos pequeños de forma personalizada para esa empresa. ¿Es habitual explotar esos modelos completos? O sea, en lugar de subirlos luego a la nube. Vale. La realidad, hemos trabajado con muchas, y estamos trabajando con muchas empresas Enterprise, y lo que quieren es tener la posibilidad de hacerlo más que hacerlo. Sí que se hace, pero ahora mismo vemos mucha confianza, o sea, no con confianza, sino esto no está funcionando. En el momento en el que necesitamos como un plan B. No sé si te he respondido. Quieren que exista eso,
pero no les importa tanto. Solo quieren que exista. ¿Están comprando hardware? No. La realidad es que no. A la hora de diseñar la arquitectura, esta parte de la misma LLM que puede sugerir qué arquitectura sería mejor. Sobre las bibliotecas o hacerlo pruebas. Pero ¿sobre qué? Es que no te escucho al principio. Perdón, no te escucho al principio. Que a la hora de diseñar la arquitectura para qué lo estás comentando en el último, para qué es mejor, cuál es mejor performance, la misma LLM haciéndole una propuesta de arquitectura te puede sugerir y una biblioteca de embedded cuál es la mejor, o vamos a FreeCodeBlocks. Depende siempre. Me encanta. La pregunta me gusta, te diría, la respuesta es, ¿te puede dar ideas? Ayer lo estaba hablando con Eric. Hay un problema de delegar mucho a la IA, sobre todo el pensamiento, y que se está generando una deuda cognitiva severa. El caso de ClickHouse, vale, sí, me decían que esto era bueno, que era tal, pero ¿qué problemas tiene? Pues mira, me cojo Cloud y lo que digo es que me genere datos sintéticos y hago la prueba de performance automáticamente. Me genera la prueba y yo reviso que esté todo bien y lo compruebo. Con esto a donde voy es, sí, te puede dar ideas, pero muchas veces las ideas están sesgadas por lo que tú les preguntas. Barre hacia casa, ¿no? Sí. O sea, bueno, más que barra hacia casa es que están sesgadas por lo que tú preguntas y cómo lo preguntas. Y muchas veces cosas así deterministas, dependiendo cómo se lo preguntas, no te lo va a responder. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Me dejas hacer algo de YouTube? Uy, no, que tú vas a pillar, que te conozco. No, mi pregunta va sobre, has hablado de los NERD, Hmm. ¿vale? Claro, los NERD están bien sin aplicaciones custom, te las has construido tú. Si tu empresa, 20 empleados, 20 licencias de ChatGPT, ¿cómo montas un NERD con ChatGPT? Y no digas functions, pero modelo. No. Todo lo que estamos haciendo nosotros es para casos de uso, no para la parte del chat, de ChatGPT o de Gemini. De hecho, te voy a responder, pero no con OpenAI. Si me permites, te responderé con Azure, que usa OpenAI. Y ahí está la parte de Copilot, porque una de las investigaciones... En Action hacemos bastante investigación. Y una de las partes del Copilot es el... que se llama Estudio Copilot. Es que Microsoft le cambia de nombre cada 5 veces. O sea, cada 5 meses tiene un nombre diferente. Y ahí sí que te permite coger, bajo los copilots que están usando en la organización, coger los ficheros y transformarlos. Pero realmente las empresas no están tan en eso ahora mismo. Una pregunta, dentro de lo que son paseados vectoriales, de pase el ajuste vectorial y de ileris, hacéis eso porque el ejemplo de ClickHouse, ¿no? Para poder verificar. ¿Tenéis alguna preferencia o más a experiencia? ¿Ustedes es más adecuado, más fácil de ver que otro? Como sabes, hay muchas. Una muy habitual porque está en la extensión y se ha popularizado es el pgvector de PostgreSQL. A mí, a nivel personal, una que me gusta mucho, a nivel personal, proyecto tonto mío, es MongoDB, por ejemplo. Lo que pasa es que no sé si ya lo han sacado en open source, la parte de